Mientras los posmodernos aseguran que vivimos en un capitalismo postindustrial, en la economía proliferan modelos como el de la economía ortodoxa, que asegura que el capitalismo tiende al equilibrio general, desde la escuela de Austria hasta la teoría de los precios comparativos que anula la realidad de la competencia en el mercado mundial, pasando por el modelo de la economía heterodoxa de John Maynard Keynes, que surge al analizar la crisis de 1929, pasando por la microeconomía y por una economía que tiende cada vez más a la matematización de fenómenos, eliminando la comprensión conceptual de por qué ocurren las crisis, de cuál es el verdadero origen de la pobreza y de la desigualdad y de cuáles son las consecuencias del control privado en cada vez menos manos, absolutamente centralizado de los medios de producción, de los recursos naturales, de la ciencia y de la tecnología. Tanto la idea posmoderna de lo postindustrial, que se populariza con el libro La condición posmoderna de Lyotard en la década de los 70, y sobre todo los modelos de la economía ortodoxa pero también heterodoxa de la teoría económica, nos encontramos con un panorama en las ciencias sociales sumamente preocupante, porque la teoría no describe la realidad concreta del modo de producción capitalista. Comenzando por la idea de lo postindustrial, se ha vuelto tendencia en buena parte del discurso de la sociología, de la filosofía social y de la economía considerar la tecnología de la información, la industria del entretenimiento, las formas de trabajo que van desde la producción intelectual, pasando por la producción en la industria del arte, de la música, de los deportes, de la televisión, pasando por la producción de ingenieros en el ámbito de la informática, pasando por todas las formas de trabajo que no involucran una objetivación de fuerza de trabajo física, desde el trabajo que involucra la manipulación de información hasta el teletrabajo. Se ha vuelto una tendencia a considerar estas formas de trabajo como un fenómeno aislado de la concepción del trabajo en la teoría del valor de Marx. Se considera desde el punto de vista posmoderno que la teoría del valor de Marx solo aplica para describir el capitalismo mercantil del siglo XIX. Sin embargo, es evidente que esta idea solo se puede sostener a partir de una completa ignorancia del significado de los conceptos postulados y del análisis general del funcionamiento del modo de producción capitalista que se presenta en la obra de Marx, particularmente en El Capital. Marx en El Capital explica cómo el valor de uso se deriva del cuerpo mismo de una mercancía, y el valor de uso es el conjunto de propiedades cualitativas que hacen que una cosa sea un satisfactor de necesidades, sea una mercancía que responde a una necesidad ya sea de la fantasía o del estómago, es decir, una necesidad ya sea surgida del entretenimiento o de la necesidad fisiológica de alimentarse, de vestirse o de cualquier otra necesidad que justifique la producción de una mercancía a través del trabajo humano. Ese valor de uso es el portador material de la riqueza social en el modo de producción capitalista, y al mismo tiempo es el portador del valor de cambio. Cuando una mercancía se intercambia por otra mercancía, una mercancía X se intercambia por una mercancía Y, la relación de intercambio implica que ambas mercancías se equiparan, y al equipararse ambas mercancías a través de la relación de intercambio, ya sea a través del trueque o a través del equivalente general, que es el dinero, se está estableciendo una equivalencia. Esa equivalencia presupone que se hace abstracción de la especificidad cualitativa de los valores de uso involucrados en el intercambio de las mercancías, de tal manera que si se intercambia 10 chaquetas por un celular, suponiendo que 10 chaquetas cuesten lo mismo que un celular, el fundamento de ese intercambio entre 10 chaquetas y un celular es que se hace abstracción de la diferencia cualitativa entre la chaqueta y el celular, se hace abstracción del proceso de producción realizado para elaborar el celular y la chaqueta, y ambas mercancías se equiparan a una misma unidad, que es el valor medido por la cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Lo que se está diciendo en esa relación de intercambio que equipara 10 chaquetas con un celular o X mercancía con Y mercancía
es que ambas mercancías son iguales en tanto que albergan la misma cantidad de sustancia generadora del valor, trabajo indiferenciado abstractamente humano. Ese trabajo indiferenciado abstractamente humano no depende de la especificidad del proceso de producción de cada mercancía, no depende del trabajo del sastre, no depende del trabajo del ingeniero en la producción del celular, sino que se hace abstracción de todo lo cualitativo y queda reducido únicamente al hecho de la cantidad. Este trabajo indiferenciado abstractamente humano es mismo gasto de fuerza de trabajo humana, sea intelectual o sea física, medida por el tiempo social necesario de producción. Cuando se equipara una mercancía X con una mercancía Y, se hace abstracción de su particularidad cualitativa, del tipo de trabajo requerido para producir ambas mercancías y se igualan desde el punto de vista de que todas las mercancías, sea un avión, sea una chaqueta, sean zapatos, sea un pantalón, sea comida, sea un software, sea un videojuego, sea un video de YouTube que produce ganancias, todo tipo de mercancía, una serie de televisión, una película, un libro, toda mercancía intelectual o física que produzca valor y que se le asigne un precio y se comercialice en el mercado y entre dentro de las dinámicas del monopolio de la competencia, tiene como rasgo común el ser fruto de una cierta cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es lo que determina el valor y luego ese valor se transforma en precio. Por lo tanto, todas las formas de trabajo que los posmodernos consideran como posindustriales, ejemplo, la tecnología de la información, las páginas en internet, los noticieros, todas las telecomunicaciones, implica el comercio de información que se valoriza, a la cual se le asigna un precio, pero implica la objetivación de trabajo humano. El trabajo útil, que es el trabajo requerido para producir una mercancía específica en un sector particular de la economía, es un trabajo que no requiere tanto de la acción física del cuerpo como en una fábrica de ensamblaje, como en una mina de sal o en una mina de cobalto en el Congo, o como por ejemplo los raspachines en América del Sur, que son los proletarios de la industria del narcotráfico, sino es ese tipo de trabajo, si bien no es ese tipo de trabajo físico en una mina, en una fábrica de ensamblaje, es un tipo de trabajo intelectual, pero implica, sin embargo, que trabajo humano produce valor y ese valor se equipara con el valor de todas las demás mercancías porque solo se ve desde el punto de vista de la cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano. En el mercado mundial puede circular capital proveniente del trabajo de un niño en una mina de diamantes de sangre en el África, de un campesino en Colombia o de un ingeniero de sistemas de China, pero ya que están circulando esos valores de cambio que son el modo de expresión del valor en tanto una cierta medida de trabajo indiferenciado abstractamente humano que mide el valor de una mercancía, cuando se intercambian esas mercancías a través del equivalente general que sirve como un espejo a través del cual las mercancías proyectan su valor, esos trabajos van a fundirse en la abstracción del trabajo como sustancia generadora del valor. Por lo tanto, todas estas formas de trabajo intelectual en la industria de las telecomunicaciones, en la producción de videojuegos, de softwares, de películas, de series, de música, todas estas formas de producir mercancías que no son físicas como la producción de mercancías tales como ropa, tales como aparatos tecnológicos que sí requieren un trabajo físico, incluso el teletrabajo, son igualmente formas de objetivar el trabajo humano y ese trabajo útil se convierte en trabajo indiferenciado abstractamente humano. Por lo tanto, los posmodernos no entienden dos cosas fundamentales que Marx explica en las primeras 100 páginas del primer tomo del Capital. Primera cosa que no entienden los posmodernos: una mercancía no es simplemente un objeto que se producía en el siglo XIX, una mercancía es un objeto exterior que, merced a sus propiedades cualitativas, físicas y químicas, responde a necesidades humanas, sean surgidas del estómago o de la fantasía. Una película es una mercancía tanto como un plato de comida que se vende en un restaurante, tanto como un celular que se fabrica masivamente, tanto como una camisa, tanto como
una canción que se comercializa y genera múltiples ganancias. Todas estas son mercancías y lo que tienen en común es que una mercancía es todo fruto de trabajo humano, sea intelectual o sea físico, que implica la conversión de trabajo en valor y la transformación de ese valor en precio, la comercialización de ese capital como valor en circulación. La segunda cosa que no entienden los posmodernos es que en el intercambio, ya sea en el trueque o ya sea a través del equivalente general, es decir, a través del dinero, no importa el trabajo útil, sino importa es el trabajo generador del valor. Y ese trabajo no se mide por la especificidad cualitativa, de nuevo, el trabajo de un científico en una industria farmacéutica, el trabajo de un creador de videojuegos, el trabajo de un creador de contenido en internet, el trabajo de un niño en África en alguna mina que produce mercancías físicas, el teletrabajo. Si se producen mercancías a las que se les asigna un precio en el mercado, entra dentro de la dinámica del trabajo indiferenciado abstractamente humano. Por lo tanto, lo postindustrial no tiene razón de ser, ya que lo postindustrial implicaría la producción ya ni siquiera de mercancías, sino de satisfactores de necesidades que ya no fuesen fruto de trabajo humano. Y eso solo es posible si la producción fuese el resultado de máquinas capaces de autorregularse, porque si bien hay industrias en donde la producción es automática, esas máquinas que se utilizan en esas industrias son el resultado de un proceso de ensamblaje que involucra trabajo humano. Por lo tanto, lo postindustrial solamente funcionaría cuando ya no entrara el trabajo humano en la creación de valor que se transforma en precio, sino que hubiesen máquinas capaces de autorregularse y de producir satisfactores de necesidades que no entraran en las dinámicas del valor medido en precio. El músico en una industria como Sony, por ejemplo, ese músico objetiva su fuerza de trabajo, si bien no es física como la de un minero o como la de un proletario industrial en una fábrica, es un trabajo intelectual que implica gasto de fuerza de trabajo humano que plasma una cierta cantidad de valor que luego se transforma en precio. Si ese músico en la industria produce más valor de lo que se le remunera en el salario, genera una plusvalía. Y justamente al producir una mercancía fruto del trabajo que crea valor y al generar un plusvalor, un valor excedente que no se remunera en el salario, esa producción entra dentro de las dinámicas, primero de la lucha de clases, porque la guerra del capital sobre el trabajo asalariado se expresa primero en la dinámica de la plusvalía y segundo en la subsunción progresiva del trabajo asalariado en el capital, que da como resultado el fenómeno de lo que el joven Marx llamaba la enajenación y de lo que Lukács, el marxista húngaro, llama la cosificación, que inspira el análisis que hace la escuela de Frankfurt a propósito de las consecuencias de la matematización de la existencia del trabajador y de la decisión entre el trabajador y el producto. El escritor que genera más ganancias de lo que se le devuelven las regalías para la editorial está generando una dinámica de plusvalía, tanto como el proletario industrial en una fábrica cuyo salario se sitúa en un valor menor a la totalidad del valor que produce la objetivación de su fuerza de trabajo en la producción de una mercancía. Por consiguiente, las formas que Lyotard identifica como postindustriales entran dentro de las dinámicas que describió Marx en el siglo XIX, en tanto que toda producción es gasto de fuerza de trabajo humana bajo la forma de trabajo útil que a través del intercambio queda reducido a trabajo indiferenciado abstractamente humano determinado por la cantidad, y eso es lo que mediante el equivalente general que es el dinero explica las formas de intercambio de mercancías en el mercado. Actualmente se necesita, por lo tanto, volver a la teoría del valor para entender el ciclo del capital, cómo el proletario es contratado por el dueño de los medios de producción que tiene que comprar el capital variable y el capital constante, y cómo ese proletario en una jornada laboral objetiva su fuerza de trabajo humana para producir una mercancía que alberga una cierta cantidad de valor, en tanto una cierta cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano medido por el tiempo social necesario de producción, y genera una plusvalía, un valor excedente que no se le devuelve en el salario. Supongamos que un trabajador trabaja durante 8 horas para producir una mercancía A.
sea una cámara, un teléfono, sea una camisa, cualquier mercancía imaginable. Supongamos que el proletario contratado en un sector específico de la industria tarda 8 horas en producir esa camisa. Si en esas 8 horas de trabajo recibe 40.000 pesos, es decir, 5.000 pesos por hora, pero el precio del producto que fabricó en esas 8 horas de trabajo es 100.000 pesos. Supongamos que esa mercancía se vende en el mercado por 100.000 pesos. Y si consideramos que el costo de los medios de producción es de 30.000 pesos, estamos hablando de una plusvalía que implicaría 30.000 pesos, ya que si el precio total del producto es 100.000, al proletario se le pagan 40.000 y el costo de los medios de producción es de 30.000, el burgués está quedando con un valor excedente que se refleja en el precio de la mercancía y que se obtiene como ganancia cuando se consume esa mercancía, que es fruto no del trabajo del burgués, sino del trabajo del proletario. Esa es la plusvalía. La plusvalía puede ser absoluta o relativa. Si hay plusvalía, sea en la producción de videojuegos o de música, o incluso en un deporte, o incluso en contenido en redes sociales que genere flujo de capital, se está hablando de una dinámica de producción capitalista. Por lo tanto, lo postindustrial no tiene razón de ser como categoría económica o sociológica de análisis del modo de producción capitalista, solamente confunde y solamente obnubila la auténtica dinámica del funcionamiento del capitalismo. Conduce a lo que Marx denuncia en el primer tomo del Capital como el fetichismo de la mercancía. Se necesita de la teoría del valor marxista para entender el proceso de producción del capital, la producción de plusvalía absoluta y relativa. Se necesita de la teoría del valor para entender la dinámica real de la competencia entre capitales, en donde los capitales con mayor composición orgánica extraen plusvalía de los capitales menos desarrollados y se enriquecen. Para entender las dinámicas de la pequeña burguesía, que está atada, entre otras cosas, a los préstamos del capital financiero. Es necesario la teoría del valor para entender las verdaderas causas de las crisis. Las crisis en el capitalismo pueden ser crisis de superproducción, se producen tantas mercancías que las industrias paralizan el flujo de capital y comienzan a colapsar. Crisis de especulación de capital ficticio proveniente del capital financiero, crisis de inflación y crisis a raíz de la deuda externa. Para entender cómo funciona realmente el capitalismo, cuál es el origen de la pobreza y de la desigualdad, hoy en día se mueren 9 millones de personas de hambre al año, mientras las 10 personas más ricas del mundo acumulan entre ellas más capital que la mitad restante de la humanidad, y estos fenómenos solamente pueden entenderse desde el punto de vista de las consecuencias sociales de un modo económico en donde el control de la ciencia y la tecnología, el control de los recursos naturales, el control sobre el fruto del trabajo colectivo o social está en manos de una clase dominante en cada vez menos manos porque se va centralizando conforme avanza el tiempo. También entender las dinámicas de la lucha de clases para aprender a situar los diferentes sectores de la economía como proletarios. Muchas personas piensan que el proletario es simplemente el trabajador de fábrica de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, pero no se dan cuenta que proletario es todo aquel que produce plusvalía y que mediante su fuerza de trabajo genera un valor en una mercancía a la cual se le asigna un precio en el mercado. Puede ser alguien trabajando en el teletrabajo que esté produciendo una mercancía informática y si genera plusvalía es tan proletario como un trabajador en una fábrica de ensamblaje de automóviles en Alemania o como en alguna de las fábricas de China.